Giorgio Agamben, Del silencio al decir lo humano. Esta ponencia muestra los argumentos desarrollados por Giorgio Agamben para presentar una contestación filosófica a la cuestión propuesta por Emil Benveniste referida a la separación de lo semiótico y lo semántico. Primer apartado, de la experiencia. En Infancia e Historia, Giorgio Agamben afirma que al hombre contemporáneo se le privó de tener y transmitir experiencias en el transcurrir de su vida diaria. Ya no es un hombre de carne y hueso que padece la vida. La modernidad lo convirtió en un sujeto trascendental y universal que solo realiza experimentos bajo condiciones lógicas dadas por la ciencia. Se le privó de la experiencia común generada en las prácticas efectivas sociales y se le inoculó la experiencia producto de las certezas científicas. Si a la vida humana se le quita la posibilidad de tener y transmitir una experiencia realizable, entonces, ¿qué es lo humano en el hombre? ¿Qué diferencia al hombre del animal? ¿Sigue siendo humano el hombre a pesar de la expropiación de la experiencia? ¿Cuál es la relación entre la experiencia, lo humano y lo animal? En Infancia e Historia, Agamben se refiere a la experiencia como la que se tiene y se transmite, la que se hace pero no se tiene, la que debe reunir lo que se tiene y se hace y la que pasa de la infancia a la historia. El filósofo italiano afirma que, cito, la experiencia no tiene su correlato necesario en el conocimiento, sino en la autoridad, es decir, en la palabra y el relato. Fin de la cita. La experiencia como conocimiento no se experimenta en el vivir. La experiencia realizable, la que se tiene y se transmite, se hace con la palabra y el relato. Se trata de buscar la viabilidad de hacer presente la existencia humana como experiencia de vida. La experiencia tiene su correspondencia en la autoridad de la palabra y el relato porque estos son los medios para transmitir lo cotidiano, los acontecimientos comunes e insignificantes propios del vivir. La palabra y el relato revelan el sentido y la significación del corriente vivir. La pérdida de este tipo de autoridad se inicia con la modernidad al establecer que el fundamento de la autoridad de la experiencia es lo inexperimentable. En este escenario, el hombre es un mero espectador de la ocurrencia efectiva de las experiencias. Paradójicamente, la vida en sí misma la ve como una serie de sucesos que pasan y le son extraños, ajenos, externos a su persona. Agamben se propone mostrar la posibilidad de que tenga lugar la experiencia humana, la que pasa de la infancia a la historia, de la lengua al discurso, de la naturaleza a la cultura. La expropiación de la experiencia empezó con la modernidad y el establecimiento de la ciencia como criterio de validez universal para valorar la totalidad de las manifestaciones humanas. La conversión de la realidad a las categorías de certeza, verdad, datos, instrumentos, números, su reducción a lo medible sometió a la experiencia común al dominio de las leyes científicas y la separó del ser humano. La modernidad determinó científicamente a la subjetividad. El hombre del Vitruvio, el yo cartesiano, la razón pura, el saber absoluto, rinden culto al intelecto, al conocimiento, desprecian la realidad como experiencia humana inmediata. La experiencia elevada al conocimiento lógico pertenece a un sujeto universal y único, trascendental e inteligible. La experiencia individual, subjetiva e inmediata se desvanece en el pensamiento puro. Ante 1. La pérdida de la experiencia que se tiene y se transmite. 2. La experiencia que se hace con datos científicos. Es necesario crear las condiciones para devolver al hombre la experiencia que le fue expropiada,
su derecho a padecer su vida y sus circunstancias. Para ello, se requiere vincular la experiencia que se tiene y se transmite con la experiencia que se hace en el contexto de los tiempos presentes, específicamente estos tiempos que vivimos del 2022. Surge así la experiencia que tiene lugar por el paso de la lengua al discurso. Es la potencia de poder decir el transcurrir de la vida, de una vida. La capacidad de poner en discurso la historia. Lo humano como una realidad que se muestra a sí misma en su poder de pasar del silencio al decir. Puntualizando, los problemas surgidos en la modernidad al someter la experiencia común a la ciencia son los siguientes. 1. La vinculación del conocimiento científico con la experiencia común en un sujeto trascendental implica forzar la unión de la razón lógica científica con la subjetividad, inmediatez. Se produce una aporía al someter a la experiencia a una certeza que deriva de un método para convertirla en conocimiento. La presencia entre humanos, cada vida en la realidad, es insustituible. Y por eso, cito, la ausencia de camino, la aporía, es la única experiencia posible para el hombre. Fin de la cita. 2. La experiencia en sí misma conserva sus orígenes místicos que devienen de la vida de un ser humano singular. Astrología, alquimia, misticismo. 3. Negación de la experiencia realizable. 4. La pérdida de una experiencia tradicional que se tiene y se podía transmitir, pero no se hace. 5. La imposición de una experiencia moderna que se hace, pero no se tiene ni se transmite. 6. Hay que considerar una experiencia en la que se conjugue el tener y transmitir y el hacer. Esa es la que deriva del movimiento de la infancia a la historia. El yo cartesiano es un sujeto al que le fue cercenado la experiencia imaginativa del deseo. Al sujeto trascendental kantiano se le quitó la oportunidad de experimentar la experiencia. Y a pesar que algunos filósofos como Dilthey, Bergson, Husserl trataron de reivindicar la experiencia con la vida, no se pudo evitar que la noción de experiencia entrara en una crisis extrema que exigiera ser analizada nuevamente. Una experiencia que se tiene y se transmite y se hace debe reencontrarse con la imaginación, las pasiones, la vida, la subjetividad, la inmediatez, lo humano, el lenguaje. Agamben plantea que la experiencia como dato originario implica una transformación de muda en hablante. Esta idea la inicia con Husserl. Cito. Husserl, con este concepto de experiencia muda, había efectuado el máximo acercamiento a la idea de una experiencia pura, es decir, que fuera anterior a la subjetividad. Resulta extraño que luego haya podido identificarla con su transformación de muda en hablante. Quizás no sea casual el hecho de que en este pasaje el sujeto trascendental se comprenda como algo lingüístico, una teoría de la experiencia que verdaderamente pretendiera plantear de manera radical el problema de su dato originario. Debería, por lo tanto, recoger los movimientos anteriores a esa expresión primera de la experiencia, por así decir, todavía muda. O sea, que necesariamente debería preguntarse, ¿existe una experiencia muda? ¿Existe una infancia de la experiencia? Y si existe, ¿cuál es su relación con el lenguaje? Fin de la cita. Una experiencia experimentable tiene que advertir que en su origen es muda y para poder realizarse requiere hallar su conexión con el lenguaje. Agamben declara que la experiencia contiene un elemento constituyente que es originario, que se identifica con la infancia como un estado de mudez. La condición original de la experiencia es el lenguaje. Esta es la intuición filosófica de Agamben para proponer la idea de un dato original de la experiencia muda
como lenguaje. Segundo apartado, lenguaje y experiencia. La experiencia en su origen es lenguaje, el estado de una potencia que está por hacerse, tenerse y hablarse. Es por la lengua que lo humano se apropia del yo. Lo que busca demostrar el filósofo italiano es que 1. La modernidad ubica la experiencia en el sujeto de la ciencia, el intelecto separado de la experiencia, en la unión ciencia y experiencia. 2. El problema de la experiencia se plantea en la esfera de lo lingüístico. Cito: una experiencia originaria, lejos de ser algo subjetivo, no podría ser entonces sino aquello que en el hombre está antes del sujeto, es decir, antes del lenguaje. Una experiencia muda en el sentido literal del término, una infancia del hombre, cuyo límite justamente el lenguaje debería señalar. Fin de la cita. La situación original de la experiencia en el contexto del lenguaje se presenta muda como una infancia del humano. Precisamente en el silencio de la infancia vibra la potencia del humano. Infancia y mudez son equivalentes. La mudez como infancia coexiste con el lenguaje. La posibilidad del humano late en la doble realidad de lengua y habla, silencio y emisión de palabras. ¿Quiere decir esto que para Agamben el elemento constituyente del humano es el lenguaje? El origen al que se refiere el filósofo italiano no implica un antes de y un después del lenguaje. El lenguaje como lengua es íncito al humano desde su origen, su estado de infancia, mudez. La lengua está allí latiendo entre el silencio y el habla, no humano y humano, infancia e historia. El dato de origen de la experiencia es el estado mudo que en sí mismo es lengua, en potencia, y la búsqueda de la palabra, el ingreso al habla. Y el paso del silencio al decir, ese movimiento, esta condición, es el rasgo que hace que el humano sea humano. Lo humano se caracteriza por la articulación no resuelta entre la lengua y el discurso. Tercer apartado y último, de lo semiótico a lo semántico, lo humano. Afirma Agamben que, cito, la teoría de la infancia como original dimensión histórico-trascendental del hombre adquiere todo su sentido solo si se la pone en relación con las categorías de la ciencia del lenguaje, especialmente con la distinción formulada por Benveniste entre lo semiótico y lo semántico, de la que constituye un desarrollo coherente. Fin de la cita. De la infancia a la historia es la respuesta de Agamben al problema planteado por Benveniste al precisar que lo semiótico y lo semántico están separados y no hay un puente que comunique el signo semiótico con el discurso semántico. Cito: si el problema que Saussure apenas había insinuado resulta entonces articulado por Benveniste en toda su complejidad, y si además el hecho de haber reconocido su importancia central le permitió a Benveniste sentar las bases de capítulos nuevos y fecundos de la ciencia del lenguaje, pensemos por ejemplo en la teoría de la enunciación, no por ello el interrogante saussuriano, ¿qué separa el discurso de la lengua? O bien, ¿qué permite decir en un momento determinado que la lengua entra en acción como discurso? Queda eliminado. Benveniste reconoce en efecto que los dos órdenes, lo semiótico y lo semántico, permanecen separados y no se comunican, de manera que en teoría nada permite explicar el pasaje de uno al otro. El mundo del signo, escribe, está cerrado. Del signo a la frase no hay transición, ni por sintagmación ni de otro modo. Un hiato los separa. Si esto es así, la pregunta de Saussure simplemente cambia de forma y ahora diría: ¿por qué el lenguaje humano está constituido así, debiendo contener originariamente ese hiato? ¿Por qué hay una doble significación?
La teoría de la infancia permite darle una respuesta coherente a este problema. La dimensión histórica trascendental que designamos con ese término se sitúa efectivamente en el hiato entre lo semiótico y lo semántico, entre la pura lengua y el discurso, y de alguna manera lo explica. El hecho de que el hombre tenga una infancia, que para hablar necesita despojarse de la infancia para constituirse como sujeto en el lenguaje, rompe el mundo cerrado del signo y transforma la pura lengua en discurso humano, lo semiótico en semántico. Fin de la cita. Esa grieta es la que genera las condiciones plausibles para el humano al romper el silencio y comenzar a hablar. Ese acto constituye la transformación de lo semiótico a lo semántico. La experiencia humana es el proceso mediante el cual el signo se convierte en discurso. Cito: en tanto que tiene una infancia, en tanto que no habla desde siempre, el hombre no puede entrar en la lengua como sistema de signos sin transformarla radicalmente, sin constituirla en discurso. Fin de la cita. Y aquí se hace presente la relación de la naturaleza y la cultura. El hombre es el animal humano cuyo elemento constitutivo es la potencia del decir, potencia que se materializa con la transformación del silencio en habla. El hombre es el ser vivo humano conformado por la coexistencia en su ser de la naturaleza y la cultura encarnadas en el lenguaje. Entre la naturaleza y la cultura, lo humano. Entre el silencio y el habla, lo humano. Entre el ser y la nada, lo humano. Entre lo animal y lo humano, el hombre. Gracias.